Bien, buenos días una vez más a todos mis hermanos, que Dios les bendiga, que todos seamos bendecidos en este estudio, en esta mañana, en este momento. Y bueno, llegamos a la fin de esta semana de estudio, pero igualmente sé que van a quedar muchas cosas todavía de las cuales no se llegaron a hablar, a dialogar, a expresar. Y bueno, siempre digo que esto es una oportunidad para que nosotros podamos comenzar en un estudio, ¿no? Esto es como que una introducción de este estudio que, bueno, que siempre tiene muchas vertientes, ¿no? Entonces, bueno, hoy, como ya dijo la hermana, nos corresponde estudiar el tema del recasamiento. Pero están igualmente todos los temas conectados. Todos están conectados porque al final se nos presentan siempre las mismas ideas, los versículos van hablando de lo mismo. Y bueno, es bueno que recordemos algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer una cita de un libro llamado Testimonios sobre conducta sexual, adulterio y divorcio, página 86. Esta cita, fíjense que va a complementar o va a ayudarnos a entender esa cita que hemos leído de la Biblia, donde el apóstol Pablo recomienda y dice que, bueno, si alguien no llega a un punto que se tiene que separar de su pareja, que lo haga, pero si no ha habido infidelidad, entonces que se quede sin casar. Entonces esa está en la Biblia, lo hemos leído, ayer estudiamos. Hoy vamos a complementar esa cita, ese versículo, con esta cita que va por esa misma línea de pensamiento. Fíjense que dice en la página 86 del libro citado, Testimonios sobre conducta sexual, adulterio y divorcio, dice lo siguiente: lo mejor que él podría hacer, está hablando de un caso de un hombre de la iglesia que está casado y su esposa tiene pues un carácter muy malo. No se dan detalles, pero se dicen las siguientes palabras: lo mejor que él podría hacer con esa mujer aniñada, dominante e incontrolable es llevarla de vuelta a su madre, quien la hizo lo que es. O sea, que está hablando de separarse. Y en este caso, el esposo llevar a esta mujer a la casa de sus padres, a su madre. ¿Por qué? Bueno, porque aquí lo que menciona el espíritu de profecía, los rasgos controvertidos y malos de su carácter, era que era una mujer aniñada, quiere decir que era una mujer todavía como una niña, dominante e incontrolable. ¿Y qué dice la inspiración? O sea, ¿qué le dice Elena de White como profeta, como mensajera del Señor? Bueno, que lo mejor que él puede hacer es devolvérsela a su madre. Y sigue diciendo, Dios ha colocado al marido como la cabeza de la familia. O sea, aquí ahora va a explicar un poco más la circunstancia. Dios ha colocado al marido como cabeza de la familia. Y hasta que la hermana D no comprenda cuál es su deber, su lugar y cuáles son sus deberes de esposa, será mucho mejor que él no mantenga conexión alguna con ella. Noten eso, ¿no? O sea, están casados, pero ella no ha comprendido su lugar y sus deberes. Y conectando esto con lo que ya he dicho antes, si es una mujer dominante e incontrolable, quiere decir que ella quería más bien ser la cabeza del hogar. Y por eso, como ella quería ocupar la posición del hombre y no había forma de que ella se sujetara, entonces lo mejor que él podía hacer era devolvérsela a su madre. No, y dice, no, sería mejor, mucho mejor que él no mantenga conexión alguna con ella. La esposa tiene que respetarlo y obedecerlo. Y si rehúsa del todo mantener el compromiso matrimonial, llegará a constituirse más y más en un deporte de las tentaciones de Satanás. Y si el esposo consiente en mantenerla a su lado, ella lo agotará y él terminará en el desánimo y la incapacidad para el servicio del Señor. No tiene la obligación de mantener a su lado a alguien que torture su alma de esa manera. Me fue mostrado que él ya ha perdido algo de su hombría y ha estado recibiendo la influencia y el molde de su mujer.
Este matrimonio ha sido una trampa satánica. Entonces, bueno, aquí claramente se especifica, entonces, no se habla de un divorcio y un recasamiento, pero sí se habla de una separación. Se presentan las causas, obviamente no es la fornicación, no es el adulterio, pero es sí una incompatibilidad en la cual, en este caso, la mujer no quiere ocupar su posición asignada por Dios y que está mostrada en la Biblia. Y bueno, me acuerdo un poco, creo que fue la hermana Ivonne que hizo una pregunta ayer en relación a esto, ¿no? Que si alguien no quiere cumplir con sus deberes conyugales, su posición, si era entonces justificado la separación o el divorcio. No recuerdo bien en sí la pregunta, pero creo que esto responde, ¿no? Aquí está la respuesta inspirada. La respuesta inspirada es que, bueno, no podrá casarse de nuevo porque no ha habido infidelidad, pero sí debe, lo mejor que puede hacer, porque dice aquí, lo mejor que él podía hacer era devolverla, era separarse de esa mujer, en este caso porque es la mujer la que no quiere cumplir con su deber conyugal, su deber de esposa. Pero lo mismo aplica para el hombre, ¿eh? No nos equivoquemos ni pensemos que esto solo aplica a la mujer. Si es el hombre en este caso, si tuviesen los papeles invertidos, si fuese el hombre que no quiere ocupar su posición, entonces lo mismo puede hacer la mujer, porque creemos pues que a la luz de la palabra y la inspiración tenemos los mismos derechos, ¿no? Hombres y mujeres. En este caso, el caso en especial, en este testimonio, el caso es el hombre, pero justifica, o sea, nos muestra que no estamos equivocados en el entendimiento que hemos tenido del texto en cuestión ayer, cuando sí puede haber una separación, aunque no haya habido una infidelidad sexual, una falta a los votos matrimoniales en ese sentido. Pero sí hay una falta, ¿en qué? En compromiso matrimonial, como aquí lo menciona. Entonces, bueno, testimonios sobre conducta sexual, adulterio y divorcio, página 86. Una cosita antes de seguir. Recordémonos que este libro es una compilación. Y como siempre decimos, este libro no lo escribió Elena de White. El libro Testimonios sobre conducta sexual, adulterio y divorcio no lo escribió Elena de White. Es una compilación que hizo los fideicomisarios. Pero, ¿cuál es el problema con esto? ¿Y cuál podría decirse si hay alguna ventaja? Bueno, si hay alguna ventaja, la única ventaja es que tenemos una referencia de varias citas bibliográficas sobre el tema en cuestión. ¿Cuál sería la debilidad? La debilidad sería si nosotros nos quedamos allí y no lo usamos, este material, en su verdadero sentido. Es decir, en el caso de las compilaciones, lo correcto es que nosotros vayamos a buscar la cita original para ver primero si está bien traducida y segundo para leerla en su contexto original. Si nosotros hacemos esto con este libro y con cualquier libro de compilación, entonces ya no hay ningún problema con los libros de compilación. Pero si yo tomo un libro de compilación y pienso, no, es que la hermana White lo escribió, es que la hermana White colocó estas citas en este orden, ya estoy allí mal, porque eso no ocurrió. Y segundo, si yo no voy a darme el trabajo, a darme la ocupación de ir a la cita y leerla en su contexto original, también estoy mal, pues porque voy a llegar a una conclusión errónea. Entonces, aclarado este punto, vamos a seguir leyendo otra cita en relación con este tema. Bueno, recordemos lo que dice la palabra en Mateo 5:31. Cualquiera que fue dicho, también le fue dicho en los antiguos, cualquiera que repudiere a su mujer, dele carta de divorcio. Mateo 5:31. Pero yo os digo, versículo 32, dice Jesús, yo os digo que el que repudiera a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada comete adulterio. Entonces, recordemos que Jesús ya estableció el principio aquí. Jesús estableció, y lo que Jesús corrige era la práctica judía, y también hoy día está esa práctica, en que la gente se divorcia por cualquier razón que no sea la fornicación o el adulterio. Eso es donde el mundo yerra, donde los judíos erraban, y eso es lo que Jesús corrige. Jesús dice, no está bien eso, pero sí hay una sola causa, la fornicación. Lo dice Mateo 5:32 y lo repite en Mateo 19:9. Yo os digo que cualquiera que repudiere a su mujer, si no fuere por causa de fornicación y se casare con otra, adultera. Y el que se casare con la repudiada, adultera. O sea que está en pecado. Recordado ese punto,
quiero leer ahora unas citas donde el espíritu de profecía, Elena de White, inspirada pues por Dios cuando escribe estas cosas, nos confirma lo que estudiamos ayer. ¿Qué estudiamos ayer? Estudiamos que cuando Jesús dice fornicación, no está diciendo lo que algunos han interpretado. Sí, algunos han interpretado que fornicación solo se refiere a un solo significado. Algunos le dan a la palabra fornicación un solo significado. ¿Y cuál es el único significado que le dan? Relación sexual entre personas no casadas. Con lo cual solamente cometen fornicación los solteros. Cuando es una persona casada la que tiene una relación íntima con alguien que no es su esposo o su esposa, que no es su cónyuge, entonces eso es adulterio. Basado en esa ideología o esa interpretación, entonces la gente dice, por tanto, Jesús dijo que solamente podría haber divorcio cuando la persona con la que tú te casaste tuvo relaciones sexuales antes de casarse y tú te diste cuenta en el momento que te casaste. Puedes anular la boda. De resto, si ya te casaste y no anulaste la boda, entonces tienes que estar casado hasta la muerte. Porque según ellos, ese es el único significado de la palabra fornicación. Ya dijimos ayer que eso es una mala forma de estudiar las escrituras. Porque la escritura claramente dice diferentes significados se expresan con la misma palabra. Eso está en el mensaje selecto tomo 1. La hermana White, Dios le mostró que diferentes significados se expresan con la misma palabra. No hay una palabra para cada idea distinta. Es decir, que una palabra puede tener diversos significados y no un solo significado. Cuando los que interpretan esta palabra dándole un solo significado están contradiciendo la misma Biblia y están contradiciendo esta cita del espíritu de profecía. Y mostramos ayer que hay otros versículos donde se habla de persona casada siendo infiel a su pareja y se le dice que está cometiendo fornicación. O sea que con la misma Biblia se demuestra. Pero además, el espíritu de profecía nos aclara este texto de Jesús y dice en una cita que tenemos aquí en Manuscritos Liberados, MR17, en la página 156, dice así, hay un solo y único pecado. Aquí existe un solo y único pecado, el cual es adulterio, el cual da lugar al esposo o la esposa a una posición en la cual ellos pueden ser libres de los votos matrimoniales a la vista de Dios. O sea, está diciendo que cuando Jesús dijo fornicación, como el único pecado que le daba la oportunidad de divorciarse y casarse de nuevo, aquí Elena de White dice que ese pecado es adulterio. Entonces, bueno, quiere decir que adulterio es lo mismo que fornicación. Y que no es correcto decir que fornicación solo aplica a los solteros. Aquí está diciendo adulterio. O sea, también el adulterio es lo mismo que la fornicación y es el único pecado. Porque aquí no dice dos pecados, o sea, fornicación y adulterio. Si fuese que Elena de White estuviese diciendo, bueno, es que la fornicación es una cosa y el adulterio otra, y también, además de la fornicación, el adulterio da libertad. Diría entonces, hay dos pecados los cuales anulan el voto matrimonial, la fornicación y el adulterio. Pero no dice eso, dice, there is only one sin. O sea, aquí está el solo y único pecado, el cual es el adulterio. Y esta cita está leyendo ahora el contexto, o sea, leyendo un poco más esta misma cita. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice, y nuevamente vi, hermano Day, que la iglesia de Monterrey no ha adoptado la interpretación correcta de las escrituras. A mí me gusta esta primera parte, porque esto ayuda no tanto a nosotros, sino a los que todavía tienen dudas. Porque hay gente, hermanos, espero que ninguno de nosotros seamos así, y si lo somos, entendamos que estamos actuando incorrectamente. Hay algunos que piensan que de los escritos de Elena de White solamente es inspirado lo que ella vio en visión. Y lo que ella no vio en visión, entonces dicen, no, eso lo escribió ella de sí misma. Obvio que hay cosas que no las escribió ella.
Por ejemplo, los sermones, hay unas colecciones hoy día que han sacado de Sermons and Talks, que serían sermones y diálogos o conversaciones. Esas no las escribió ella, porque ella dio un sermón y alguien tomó la taquigrafía y le escribió. Obvio que eso no son escritos de ella. Son predicaciones de ella que otra persona, según escuchó, escribió. No estamos hablando de eso, pero estamos hablando de lo que son sus escritos, lo que ella escribió de su puño y letra. Algunos clasifican de esas escrituras de ella unas cosas que son de visión y otras que no son de visión. Entonces dice uno, lo que fue en visión, eso sí viene de Dios. Lo que ella escribió de sí misma, que no fue en visión, eso es de sí misma, eso no viene de Dios. No estamos de acuerdo en esa clasificación, pero aún para los que piensan así, pienso yo que esta cita es muy clara, porque dice lo siguiente. Y nuevamente vi, o sea, esto es una visión. Vi, hermano Day, que en la iglesia de Monterrey no ha adoptado la interpretación correcta de las escrituras. Una mujer puede divorciarse legalmente de su esposo según las leyes del país. Y sin embargo, no estar divorciada ante los ojos de Dios y según la ley superior. Entonces aquí nos está diciendo, y eso sigue siendo válido para nosotros hoy, que algunos interpretan que si el Estado me permite divorciarme, ese divorcio es válido. El Estado permite divorciarnos bajo cualquier razón. Y es más, hoy día ni siquiera preguntan la razón. Usted dice, yo me quiero divorciar y ya está, divórciese. Entonces, cualquier razón ante el Estado permite que sea disuelto el matrimonio. Y eso es lo que está diciendo. Eso puede ocurrir y ocurre. Pero aunque está divorciada según las leyes del país, no está divorciada a los ojos de Dios. Y luego dice, solo hay un pecado, que es el adulterio, que puede colocar al esposo o la esposa en una posición en la que puedan ser liberados del voto matrimonial ante los ojos de Dios. Aquí está la cita que leímos hace ratito. Este es el contexto. Solo hay un pecado. O sea que este pensamiento no es simplemente algo que ella escribió, sino que también lo vio en visión. Solo hay un pecado, que es el adulterio. No dice fornicación, dice adulterio, que puede colocar al esposo o la esposa en una posición en la que puedan ser liberados del voto matrimonial ante los ojos de Dios. Aunque las leyes del país puedan conceder un divorcio, aún son marido y mujer a la luz de la Biblia, según las leyes de Dios. Vi que la hermana Johnson aún no tiene derecho a casarse con otro hombre. Vi que la hermana Johnson aún no tiene derecho a casarse con otro hombre. Pero si ella u otra mujer obtuviera un divorcio legalmente con el argumento de que su esposo era culpable de adulterio, entonces es libre de casarse con quien elija. Vi que la hermana Johnson no era libre para casarse nuevamente. Manuscritos Liberados, tomos 17, página 156, del párrafo 1 al párrafo 3. Bueno, esa cita es importante. ¿Por qué? Bueno, porque nadie, para reafirmar que lo que Jesús dijo, primero, está hablando de la fornicación, que es lo mismo que el adulterio. Y segundo, también es bueno para esta cita para entender que lo que dice la Escritura en relación al hombre, también lo dice, se aplica a la mujer, porque aquí está hablando, en este caso está hablando de la mujer, porque es la hermana Johnson la que quería, y parece ser que fue la que se estaba divorciando por las leyes del país, y la iglesia de Monterrey estaba aceptando ese divorcio. Y ella está diciendo, están equivocados y están haciendo mal. Ella no tiene derecho. ¿Por qué? Obviamente porque su esposo no había sido infiel. Pero deja la puerta abierta. Si ella u otra mujer obtiene un divorcio porque su esposo fue culpable de adulterio, entonces es libre. Es libre de casarse con quien elija. O sea, no solamente es libre de divorciarse, sino que es libre de casarse con quien elija. Casarse nuevamente. Entonces esto es lo que nos está dando aquí el Señor a través de esta visión de Elena de White. Por lo cual, lo mismo aplica en este caso, como la iglesia de Monterrey estaba interpretando incorrectamente las Escrituras al permitir el divorcio por cualquier causa y el nuevo casamiento, lo mismo aplica a los que no aceptan el divorcio y el nuevo casamiento de personas que ya que están casadas y que uno de los dos ha sido infiel.
bajo el argumento que ya hemos explicado. No, es que no fue fornicación, porque la fornicación es antes de casarse. Entonces no te puedes casar nuevamente. Bueno, también han adoptado una posición, una interpretación incorrecta de las Escrituras. Aquí tenemos la interpretación inspirada. Muy bien, otra cita más. Ahora vamos a leer otra cita. Volvemos al libro Testimonios sobre Conducta Sexual, en la página 75. Hablan de un caso de un señor, de un hermano llamado Walter. Según, si uno lee, porque son varios capítulos y citas largas de este caso de Walter, y lo que se explica en el contexto es que Walter, por una razón que no se dice, estaba mutilado, es decir, era como eunuco físicamente, no tenía su miembro viril. Sin embargo, él tenía el deseo de casarse y se casó con una hermana llamada Laura. Y en un momento ella quería separarse de él porque, bueno, no encontró satisfacción. Y la excusa que colocaba era que él era mutilado. Entonces Elena de White le responde y le dice que no, que esa no es la causa para divorciarse, porque ella decía que él la engañó, que él no le dijo que estaba así. Y claro, como sabemos nosotros, pues que en el contexto bíblico y de cristiano, las parejas de novios no tienen relación íntima antes de casarse, ella no podía saberlo. Entonces resulta que ella le dice, Elena de White le responde que es falso, porque ella sí sabía, porque el hermano Walter se lo contó a ella, se lo contó a su madre, lo sabía la iglesia, o sea, él no hizo nada en oculto. Él dijo, mire, yo tengo este problema, pero si igualmente quieren casarse, vamos a casarnos. O sea, y no había impedimento, o sea, no estaba prohibido ese matrimonio. Pero ella después como usaba esa excusa para separarse. Igualmente entonces Elena de White le escribe varias cartas, le dice que no. Sin embargo, al final ella igualmente lo hizo. Se separó de su marido, de Walter. Entonces surgía la pregunta, porque si él podía, porque luego él se enamora de otra mujer, de otra hermana, y la otra hermana también quería casarse. Y la iglesia donde estaba Walter tenía dudas, no quería, y los pastores habían angustia en eso porque no había habido infidelidad. Entonces ella responde, Elena de White responde esta cita. Esta es una parte, yo la recomiendo, como siempre les digo, es bueno que cada uno sea veriano y usted pueda ir al libro y verlo todo en contexto. Pero la cita en especial que traigo a colación, el pedazo de la referencia es esta. Walter no repudió a su mujer. Ella lo abandonó, lo rechazó y se casó con otro hombre. O sea, fue ella en este caso la que lo repudió a él. Contrariando la escritura y contrariando los mensajes dados por inspiración. Lo abandonó, lo rechazó, pero además ella se casó con otro hombre. Entonces, responde Elena de White en este contexto y dice, no veo nada en las escrituras que le prohíban a él volver a casarse en el Señor. Tiene derecho al cariño de una mujer que, conociendo su defecto físico, ha elegido prodigarle su amor. Entonces noten, en este caso, una vez más, está hablando del recasamiento. No, inicialmente en su separación no había, o sea, la separación inicial no fue por infidelidad de ninguno de los dos, fue porque su esposa no quiso, ya lo explicamos. Pero como ella, además de rechazarlo y abandonarlo, se casó con otro hombre, entonces ella dio el paso de la adulterio, de la fornicación. Entonces, ¿qué pasó? Él queda libre. Por eso es que Elena de White dice, no veo nada en las escrituras que le prohíba a él a volver a casarse en el Señor. Testimonio sobre conducta sexual, página 75. Y luego, en la página siguiente, sigue hablando del mismo caso y ahora ahonda más. Y es importante leerlo para tener más contexto. Dice Elena de White, traté de hacer recapacitar a Laura, la primera esposa, para que pudiera visualizar y comprender su responsabilidad. Pero como ella tomó el camino por el cual se decidió,
no puedo ver razón alguna para interrumpir esta nueva unión. Es un asunto serio separar a un hombre de su esposa. No hay fundamento bíblico para respaldar tal acción en este caso. Noten, no hay fundamento bíblico. Él no la abandonó, sino que fue ella quien lo dejó. No volvió a casarse, atención, no volvió a casarse hasta que ella obtuvo el divorcio. Cuando Laura se divorció de Walter, él sufrió intensamente y Walter no volvió a casarse hasta que Laura se hubo casado con otro hombre. Estoy segura de que la mujer que él ha elegido será una ayuda para él y que él también será una ayuda para ella. Esto es en la página 76 del mismo libro. Entonces noten ahora cómo estos casos y estos testimonios quedaron allí y nos van ampliando y nos van ayudando a entender esta situación. Otro caso, creo que es el último caso que vamos a traer hoy, porque hay muchos más casos. Yo les recomiendo que si tienen más dudas todavía profundicemos en ese libro. Este está en la página 89 del libro citado, Testimonios sobre conducta sexual. Y esto habla de temperamentos. Dice, he recibido una carta de su esposo. Quiero decirle que hay un solo motivo por el cual un esposo puede separarse legalmente de su esposa o una esposa de su esposo. Y ese motivo es el adulterio. Entonces noten, un solo motivo, no dos. No es que la fornicación más el adulterio, no, un solo motivo. Fornicación, que es lo mismo que el adulterio. Si vuestros temperamentos no congenian, ¿no glorificaríais a Dios cambiando dichos temperamentos? O sea, la excusa, ¿no? Una excusa es, pero es que tenemos diferencias irreconciliables, temperamentos diferentes. Bueno, primero debieron haber sabido eso antes de casarse, porque para eso es la etapa del noviazgo. Pero segundo, si lo igual lo hicieron, entonces, ¿acaso no podrían glorificar a Dios cambiando esos temperamentos en lugar de pensar en divorciarse, separarse y casarse de nuevo? Entonces ahí vemos la escritura. Pero la cita es interesante porque vuelve a decir lo mismo. En otro caso, en otro contexto de caso, en otro contexto quiero decir en otro contexto de otra pareja. Le vuelve a decir la misma verdad. Hay un solo motivo por el cual un esposo puede separarse legalmente de su esposa o una esposa de su esposo. Y ese motivo es el adulterio. Entonces, bueno, digamos que esto es lo que tenemos hasta aquí. Hay muchas más citas, pero evidentemente, pues no vamos a pasar todo el día leyendo el libro. Pero las citas que hemos traído a colación tocan algunos puntos claves y álgidos al respecto de ese punto. Una pregunta que también me hicieron es si en los tiempos que estamos viviendo era justificado pues casarse. Si nosotros deberíamos casarnos en el tiempo que estamos viviendo. Bueno, la respuesta es la que está en la palabra, ¿no? La palabra dice, inspirada, el apóstol dice, quisiera que todos los hombres fuesen como yo. Y como era Pablo, en ese momento que Pablo escribe eso, él estaba sin esposa. No se dice si él fuera divorciado, viudo o fue soltero o eunuco. No, la Biblia no lo especifica. Yo sé que se han tejido muchas teorías, muchas interpretaciones basadas en que, bueno, si él era del Sanedrín, etcétera, ¿no? Hay muchas interpretaciones, no vamos a entrar en ellas porque no están escritas en la Biblia. La Biblia no nos dice con claridad. De Pedro sí nos dice que Pedro estaba casado y que no solo estuvo casado, sino que estaba casado cuando Jesús lo llamó y estaba casado después que Jesús ascendió al cielo, porque Pablo dice, en 1 Corintios, dice que Pedro traía a su esposa a donde iba, como otros apóstoles, y que Pablo y Bernabé no lo hacían, aunque tenían el derecho. El punto es que de Pablo no se dice nada, pero sin embargo él dice, o sea, lo que es evidente es que él no estaba casado, o sea, en ese instante no estaba viviendo
en matrimonio, en casamiento. Entonces, en ese contexto que él dice, yo quisiera que todos fuesen como yo. Pero él dice, pero cada uno según su don. Cada uno según su don. O sea, él presenta, y ahí es donde, de hecho lo dice tal cual, habla y dice, habla del don de continencia. Habla del don de continencia. Eso está en 1 Corintios capítulo 7. Si no tienen don de continencia, cásense. Que mejor es casarse que estarse quemando. Y en otro pasaje más adelante dice, por causa de las fornicaciones, cada quien tenga su propio marido y cada mujer tenga su marido y cada hombre tenga su mujer. O sea, es que está diciendo lo mismo que dijo Jesús. ¿Se acuerdan que cuando leímos Mateo 19, Jesús explicó y dijo que hay algunos que han nacido eunucos, otros se han hecho eunucos por causa del reino de los cielos, y luego dice que el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, está hablando de un don. Eso está en Mateo capítulo 19. Eunucos que nacieron así del vientre de su madre, eunucos que son hechos eunucos por los hombres, los que eran llevados presos y cautivos y eran hechos eunucos, y eunucos que se hicieron a sí mismos por causa del reino de los cielos. Entonces, el que sea capaz de recibirlo, que lo reciba. Entonces, entendemos que es un don. Entonces, el que hoy día tenga el don de continencia, ¿cuál es el don de continencia? El don de continencia es el don de no sentir, digamos, esa, ¿cómo se diría? Esa pasión que deba ser satisfecha, esa pasión sexual. Esa necesidad sexual no sufre de esa necesidad sexual. O si la sufre o si la tiene, es en muy menor grado. Entonces, ¿qué dice? Tiene el don de continencia. Tiene el don de poder controlar esa pasión. Es un don. O sea, no es una obligación. Así como, es como, vamos a colocarlo, si es un don, si la continencia es un don, usted no le puede exigir al que no tiene ese don que tenga ese don, que tenga esa acción. O sea, es como que usted le exija al que no tiene el don de pastor o de predicar que predique. No se lo puede exigir. Entonces, de igual forma, el que no tenga el don de continencia no se le puede exigir que se mantenga sin casarse. Entonces, en el tiempo que estamos viviendo, cada quien tiene que evaluar si es mejor para su vida espiritual el casarse o no. Porque claro, es un lazo, eso sí. Entonces, si alguien ve que hay mucha complicación en el matrimonio y que él puede mantenerse soltero, pero sin quemarse, como dice Pablo, porque no es quedarse soltero para evitar las responsabilidades, pero andar por allí fornicando. No, la idea es que se contenga, que se mantenga firme y fiel y no esté casado. Si alguien puede hacerlo, que lo haga. Eso es lo mejor. Pero el que no pueda hacerlo y el que no tenga ese don y ese llamado, entonces no hay una prohibición, aunque estemos en los tiempos finales. Porque el Señor dice que esa ley del matrimonio debe quedar así hasta el tiempo final. La honra del matrimonio quedará hasta los tiempos finales para aquellos que obviamente tengan ese llamado. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dar oportunidad de hacer más preguntas y comentarios para los hermanos que comenten. Entonces, bueno, hasta aquí paramos la grabación y quedamos libres para entonces las preguntas y respuestas.